¿Gobernó bien su casa Adán? ¿Gobernó bien su casa Noé? ¿Qué piensa? ¿Gobernó bien su casa Abraham? ¿Gobernó bien Isaac, Jacob, José? Bueno, sobre eso vamos a tratar de ver qué dice la Biblia, qué nos muestra la Biblia. Y por supuesto, ¿estaremos gobernando bien nosotros la casa? ¿Quién gobierna la casa? ¿Él o ella? ¿O ambos? Es un tema muy importante, muy práctico, y que necesitamos reflexionar y de alguna manera exponernos a la palabra. Especialmente me hacía ver el Señor que en un culto familiar como este hay jovencitos y hay jovencitas. Usted va a notar cómo en lo que vamos a ver hoy nos vamos a dar cuenta que la manera como gobernó su casa Abraham afectó su casa y afectó sus generaciones. La manera como gobernó Isaac, de la misma manera fue afectado Jacob, fue afectado Esaú, y hubieron consecuencias. Entonces, a través de eso vamos a tratar de hacernos la pregunta nosotros si hay un buen gobierno y por supuesto qué significa el gobierno. Yo quisiera leer un verso que está en Timoteo para arrancar. Déjeme buscarlo acá, me parece que está aquí en esta parte, sí. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3 y verso 4. Capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo y verso 4. Usted me dice amén cuando lo tenga. Yo quiero tratar de tenerlo acá, ya que voy a hacer alusión tal vez a no solo exactamente ese verso, sino que a otros versos más. Muy bien, dice, en esta versión que tengo acá, dice, se lo voy a leer desde el verso 1, porque está en un contexto de características que se espera de un servidor, del Señor dentro de la congregación. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Estoy en el capítulo 3, verso 1. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Y aquí viene lo que nos interesa en este puntito que vamos a tocar ahora. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Debe gobernar bien su casa. Y el verso 5 dice algo todavía adicional. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Note que hay un cambio en el verso 5. Algunos dicen, el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia. Pero ¿notan que ahí ya no dice gobernar la iglesia? Dice cuidar. ¿Nota el cambio? Y en el griego hay un cambio. Ahora, ¿qué será gobernar? Yo quisiera que aquí participaran incluso los jóvenes. ¿Qué piensan ustedes que es gobernar? Dirigir, ¿qué más? ¿Cómo? Administrar, ¿qué más significa gobernar? Autoridad, ¿qué más? Misión, ¿qué más? Organización, liderazgo, ¿qué más? Planificación, ¿qué más significa gobernar? Establecer límites, ¿qué más? ¿Qué más se necesita para gobernar? Nosotros hablamos mal de los gobiernos, ¿verdad? Usted no, ¿verdad? Me imagino que nunca ha hablado mal de los gobiernos, pero casi siempre es vox populi el que el gobierno no hace bien su trabajo, ¿no es cierto? Casi siempre estamos juzgando lo que es el gobierno, ¿sí? Pero dice, el que no gobierna bien su casa. Note que Dios establece que debe haber un gobierno en la familia.
¿Y entonces qué significa gobernar? ¿Ser elegido? Bueno, ser elegido para gobernar. Pero en sí, la acción de gobierno, de gobernar, ¿ok? Una es tener autoridad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Guiar y sostener, ¿qué más? Liderazgo, sí. Gobierno. ¿Ustedes qué esperan del gobierno? Del gobierno secular. ¿Qué esperan como ciudadanos de este país? ¿Qué esperarían ustedes del gobierno? Que cumpla sus funciones. Reglas claras. ¿Cuáles serán las funciones del gobierno? Transparencia, ¿qué más? Protección, administración, administrar lo que usted como paga en los impuestos, ¿verdad? Y que se use el dinero donde debe usarse. Y claro, inversión también. ¿Qué más espera usted del gobierno? Estabilidad, sí. Seguridad, ¿verdad? Sí. Ahora, note usted que es muy amplio el concepto de gobernar. Y la pregunta siguiente es, ¿quién debe gobernar la familia? El delegado por Dios. ¿Y quién ha sido delegado por Dios para gobernar la familia? El varón. ¿Eso fue antes o después del pecado? ¿La elección de Dios para el gobierno de la familia fue producto del pecado o fue producto de un plan de Dios? Un plan de Dios, ¿verdad? Usted ha notado en el libro de Génesis que Dios establece al varón como cabeza. ¿Sí? ¿Lo ha notado? ¿Sí? ¿Sabe por qué es importante esto? Porque cuando hablo de los jóvenes, si en su familia ven que la mamá es la que gobierna, ¿qué cree usted que van a heredar las jovencitas? Que ellas van a ser las que manden, ¿no es cierto? Ok, eso se llama, cuando la mujer gobierna se llama matriarcado. Cuando el varón gobierna, de alguna manera le llaman patriarcado. De hecho, pareciera que hay un fuerte sentimiento en contra del patriarcado en los llamados movimientos de liberación femenina, ¿no es cierto? Dicen, la Biblia es patriarcal, dice. Esos conceptos se manejan mucho, ¿verdad? Dios debería ser mujer, se atreven algunas a decir. Usted sabe que incluso hay una teología feminista que yo creo que abogarían porque Dios fuera mujer y no hombre, porque el hecho mismo de que Dios sea hombre ya las pone en desventaja, dicen ellas, ¿verdad? Por lo menos aquellas que están en este tipo de ideas. Pero, ¿quién gobierna la casa? Dios estableció entonces al varón, y usted nota que aquí se puede ver que se está hablando de un varón, ¿verdad? Está hablando de un obispo, si usted quiere está hablando de un pastor, se está hablando de un ministro, se está hablando de cada uno de los que servimos dentro de la iglesia, se puede aplicar. Pero entonces, como los orígenes en el Génesis siempre nos dan a nosotros principios interesantes, la pregunta vino a mi corazón inmediatamente, ¿quién gobernó bien a Adán o no gobernó bien? ¿Por qué no nos vamos al primer libro entonces de la Biblia y nosotros tratamos de ir en una investigación, por así decirlo, para responder la pregunta? Porque fíjese que a nosotros los cristianos nos acusan que todo lo que decimos y repetimos lo hacemos sin razonar, sin estudiar, sin investigar. Bueno, la Biblia nos quedó a nosotros para investigar, para ver qué dice Dios. No es tanto que dice el pastor, no es tanto que dice fulano mengano, no, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿usted está seguro? ¿Está segura? Jóvenes, ¿están seguros que lo que tienen en las manos es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Tienen ustedes ese testimonio? ¿O solo lo dice papá? ¿O solo lo dice mamá? ¿O solo lo dice el pastor o los de la escuela dominical? Bueno, Génesis, en el capítulo 3, ¿sí? Déjeme ver, yo tenía ya estos versos acá. Y verso 1, nosotros empezamos a leer algo interesante, donde tiene que ver acerca de la caída del hombre. Dice, la serpiente, 3:1, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. ¿Por qué no le preguntó al hombre? Una manera de leer y meditar en la palabra es hacerse preguntas. Cuando usted lee, ¿cuántos aquí leen la Biblia? ¿De vez en cuandito? Amén. ¿Cómo la lee usted? ¿Lee la Biblia usted? Bueno, cuando la lea, usted se va a dar cuenta que le van a surgir preguntas, como que el Espíritu le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es una manera
en que Dios lo motiva a uno, lo inquieta. Si usted quiere, le trata de mostrar cierta curiosidad para que uno trate de meditar y se haga preguntas. ¿Por qué no le preguntó la serpiente al hombre? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué, hermano Rolando? ¿Perdón? Ok, una tesis. Probablemente ya le había preguntado al hombre y con el hombre no pudo. Bueno, eso es una tesis. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntó a la mujer y no al hombre? Ok. ¿Creen ustedes que la serpiente sabía que Adán era el que gobernaba esa primera familia? ¿Sí? ¿Sabía la serpiente? Bueno, acuérdense que la serpiente o el serpiente, algunos lo ubican como en el Talmud, por ejemplo, se le da una connotación masculina, el serpiente. Y por eso muchos piensan que Eva adulteró con este ser, pero eso ya lo dice el Talmud. Realmente lo que ahí hubo, creo yo, fue una especie de adulterio espiritual, más que carnal, porque en el capítulo 4 dice, y Adán conoció a su mujer y ésta dio a luz a Caín, el primogénito. Entonces, yo le creo a la Biblia, ¿sí? Por si le llegan noticias de este tipo, ¿verdad? Pero yo quiero que usted, tal vez Marcos, si me ayudas aquí, no sé si hay marcadores, pero si me los consiguen, fíjense que qué interesante es darse cuenta que esa primera unidad familiar, Satanás, por supuesto, iba a estar sumamente interesado en echar a perder esa primera unidad. Yo le voy a llamar la protofamilia, ¿sí? La primera familia. Y sin duda, el interés del enemigo era y siempre ha sido tratar de burlar el plan de Dios. Entonces, hagamos de caso que en este círculo está Adán y Eva, esa primera familia, y acuérdense que están en un huerto. Dios plantó ese huerto en Edén. Entonces es interesante que Dios indudablemente le hablaba a Adán. Si usted nota, Dios le hablaba a Adán. Y no le hablaba porque fuera machista. ¿Sí? Dios no es machista. Para muchos podría pensarse que Dios es machista, pero Dios le hablaba a Adán porque él había establecido que fuera la cabeza. De hecho, la palabra de Dios le llegaba a Adán para que Adán se la trasladara a su esposa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron viviendo en el huerto. ¿Cuánto tiempo se imaginan ustedes? ¿Poco tiempo, mucho tiempo? Porque cuando uno lee mucho tiempo, ¿se apuntan ustedes que fue mucho tiempo? Sandrita, ¿qué piensa? ¿Mucho tiempo, poco tiempo en el huerto, Adán y Eva? ¿Qué piensan? ¿Poco, mucho? ¿Por qué? Los que dicen mucho, ¿por qué lo dicen? Ajá, ok. Otras cosas ahí, ¿verdad? Bueno, cuando uno lee el Génesis pareciera como que el Señor acaba de formar a la mujer, la serpiente le habla inmediatamente, caen, pecan y a todo se termina. Acuérdense ustedes que dentro de ese huerto iba a haber un árbol, o mejor dicho, había en el centro, había un árbol, el árbol de la vida. Y el fruto de ese árbol de la vida, al comerlo, multiplicaba la vida por 1000 años. Es interesante, ¿verdad? Y de ese árbol podían comer. O sea, el plan de Dios para ellos era vivir eternamente sin pecado. La razón por la que los sacan de aquí cuando ellos pecan y ponen querubines es para que ellos no coman de ese árbol de la vida y se eternicen pecadores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Fíjese pues, lo interesante es que aparece el serpiente. Bueno, dentro del... Vamos a hacerlo por acá mejor, ¿verdad? Disculpe que yo no sea tan buen dibujante. Y es que uno lo hace aquí arrastrado, pero fíjese que como para ser bien literales,
como que el serpiente era un ser que caminaba, ¿verdad? Porque la consecuencia del pecado fue que se iba a arrastrar. Eso significa que caminaba o era erguido. Pero le habla a Eva. Acuérdense, la pregunta que está en el ambiente es: ¿gobernó bien su casa Adán? Esa es yo quisiera que estuviera en sus mentes y que saquemos conclusiones. Aquí dicen que por un tiempo probablemente, porque fíjese que dentro del gobierno, ustedes ya me dijeron que gobernar, me dieron varias ideas. Una de ellas es protección, ¿sí? Otra es provisión. ¿Qué otras ideas me dieron? Autoridad. Me dijeron liderazgo, que va a ser muy cercano al concepto de autoridad. Guianza. ¿Qué otras me dijeron? Administración. ¿Qué más? Otros hablaban de inversión, sí. Esa no les va a gustar mucho a los varones. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Gracias. Entonces, note usted que la pregunta es: ¿gobernó bien Adán o no? Si gobierno es protección, ¿cuánto tiempo Adán estuvo protegiendo a Eva? Tenemos que hacernos preguntas. Lo que indica la Biblia es que este ser encontró sola a Eva. No sabemos cuántas veces quiso acercársele a Eva, y probablemente Adán estaba haciendo su función de protección. Acuérdese que aquí tenemos que ir de una vez nosotros aplicando la palabra. Por lo que hemos oído y lo que hemos dicho y lo que hemos visto en la palabra y lo que sabemos, son las cabezas de hogar, los sacerdotes que están aquí, los que son llamados a gobernar bien sus casas. Somos llamados, amén, hermanos, sí, los que estamos aquí. Y los que se van a casar, Carlitos, Alex, alguna vez, Axel, alguna vez ellos se van a casar, ¿sí? Hay otros jóvenes que no están aquí, pero ellos deben de aprender que el gobierno de su casa, Dios se los ha dado por heredad. Fíjese que hay un candidato en este país que se ha estado preparando para ser candidato. Él se presenta como un ministro, bueno, fue pastor y se está preparando. Quiere decir que para gobernar hay que prepararse. Hoy en la prensa salió un personaje de apellido Valdizón recibiendo homenajes por es un doctor en Derecho. Entonces, los que gobiernan se preparan. ¿Se estará preparando Carlitos o Axel para gobernar bien su casa? ¿Nos preparamos, Marco, Francisco, Yuri, hermano Rolando, hermano Carlos? ¿Nos habremos preparado para gobernar? ¿Fuimos a una escuela para prepararnos para gobernar bien la casa? ¿Bien la familia? No, ¿verdad? Entonces de repente no lo estamos haciendo muy bien. O de repente sí, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero fíjese usted que Adán no gobernó bien, por lo menos en la coyuntura donde Eva habló con el serpiente. Yo no sé cuántas veces hablaron. La Biblia recoge hechos. Probablemente insistió, preguntó, y fíjese que Primera de Timoteo, si usted lo busca, no sé si es en Corintios o en Timoteo, pero ayúdeme a buscar usted donde Pablo dice: temo que como Eva fue seducida en sus sentidos, vosotros también seáis seducidos. Me parece que es Corintios, o tal vez lo buscan ahí. Ahorita se me vino ese verso, pero mientras lo encontramos, Eva fue seducida, fue engañada. ¿A usted le gustaría, póngase a pensar, póngase ahorita un poquito en los zapatos de Adán, como que si usted fuera Adán y su esposa es Eva? El solo hecho de pensar que su esposa fue engañada,
fue seducida por un ser ajeno. Eso es un concepto que choca y que enerva, ¿no? Y que molesta, ¿sí o no? ¡Ey! Son de carne y hueso los hombres que están aquí. No los veo reaccionar. Es un concepto que molesta, ¿no? ¿O no? Bueno, a mí me molestaría que mi esposa fuera engañada por un descuido mío. Y me imagino que también a los varones que están aquí. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, note usted que la dejó sola. Y obviamente Eva no estaba preparada para este ser. Dos lecciones. Porque ahora no se nos acercan el serpiente o la serpiente a nuestras esposas, ¿o sí? ¿Qué piensa usted? En formas muy diversas, ¿verdad? Ojo, cuidado con que las esposas se sientan solas. Parte del gobierno, parte del gobernar bien la casa es que ellas se sientan protegidas, que ellas se sientan guiadas, que ellas estén aprovisionadas. Indudablemente, establecer autoridad no significa ser un hombre que diga, aquí en esta casa mando yo. Eso es fácil. Y entonces la mujer dice, ¿qué dijiste? Nada, mi amor. Pero no es la manera de ejercer liderazgo o autoridad lo que de alguna manera ha hecho célebre el machismo, ¿sí? Y que de alguna manera llegó con aquellas películas de la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Donde el macho es el que toma, el macho es el que mujerea, mejor dicho, el macho es el que hace todo lo que le da la gana y la mujer tiene que estar tranquila sin chistar palabra. Bueno, eso no es el plan de Dios tampoco. Ahora, ¿qué podemos entonces concluir? ¿Gobernó bien o no gobernó bien? ¿Qué dice usted? Por lo menos en ese aspecto no gobernó bien. Ahora, una de las cosas interesantes, hermano amado, tal vez voy a ir rápido y usted lo va viendo en la Biblia porque está en el capítulo 3 de Génesis, es el hecho de que cuando pecaron, porque acuérdese que la que pecó primero fue ella, y ella le fue a hablar a Adán. Ahora yo quiero usted que note algo. El hecho que haya quedado sola ella y fue seducida y fue engañada, trajo la debacle a esa primera familia. Pero lo tremendo es que trajo la debacle a toda la humanidad. Entonces yo le quiero recordar algo. Las decisiones de no gobernar bien la casa van a traer un gran problema a tu familia en esta generación y a las generaciones venideras. Eso es lo delicado. Entonces, vemos nosotros que cuando pecan, ¿a quién le habla Dios? ¿A la mujer? ¿Por qué no le habla a la mujer? Si ella fue la que pecó primero. ¿Por qué no le jaló las orejas a la mujer? Porque estaba bajo la responsabilidad del varón. Miren, hermanos amados, los casados aquí y los que habrán de casar en el futuro, algunos lejanos y otros cercanos. Es una tarea fuerte, porque bajo nuestra responsabilidad está la esposa y están los hijos, y estarán los nietos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos. Es una enorme responsabilidad que no la podemos manejar por nuestras propias fuerzas. No estamos tratando de hacerle un juicio a Adán y decir, ese Adán, que chueco, ¿verdad? Porque probablemente si nos hacemos el juicio nosotros, o la misma medida que le estamos aplicando a Adán nos la aplican a nosotros, vamos a salir peor. ¿Qué consecuencias trajo el no gobernar bien? En el caso de Adán, significó la salida del huerto.
De alguna manera el gobierno ejercido por el varón en las familias, entendemos que es un plan de Dios. Las mujeres que no les gusta, no me pregunten por qué. Sencillamente, Dios así lo estableció. ¿Y ustedes creen que lo que Dios establece es bueno? ¿Es sano? Dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Ahora no me contesten las hermanas que están aquí, pero solo les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que con quien están casados siempre gobiernan bien? Solo mediten. O tienen muchas veces pensamientos que no lo hacen bien y que porque no lo hacen bien hay que hacerlo nosotras. Solo mediten. Porque a veces eso es lo que sucede en la práctica. Tenemos el concepto de que aquel que Dios puso a la cabeza no lo está haciendo bien y probablemente no lo está haciendo bien. Pero eso no es motivo para tomar el liderazgo y dar un golpe de estado. ¿Sí? Porque eso se llama matriarcado y eso produce maldición a la familia. En el caso, mire, yo quisiera que un momento analizar también por qué Eva salió de la cobertura de Adán. Hagámonos las preguntas. ¿Por qué a veces usted se sale de la cobertura de su Adán? ¿O no se sale usted de la cobertura de su Adán a veces? Shh, estoy hablando a usted. Sí, ¿reconoce usted que en algún momento se ha salido de la cobertura de su Adán? Y es muy fácil salirse de la cobertura, salirse de la protección. Y eso genera grandes consecuencias. Ahora, ¿por qué cree usted que Eva empezó a caminar sola? Meditemos. ¿Por qué Eva empezó a caminar sola? Usted dijo que aquí pasó mucho tiempo. Supóngase que 500 años estuvieron bien. ¿Por qué en el 501 la cosa empezó a cambiar? ¿Por qué el primer año de matrimonio es bueno y el segundo y el tercero se empiezan a complicar las cosas? Y por ahí dicen que pasado el número 10, la cosa, si pasa el 10, dice, ya pasó. Dice. Otros dicen el 7, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo le va a usted y en qué año va. Bueno, tenemos aquí una idea. Adán perdió la visión, o Eva perdió la visión, mejor dicho, sí, estamos preguntando de Eva. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Rutina. Ah, qué interesante palabra. Rutina. Ya me cansé de que este hombre siempre tome las decisiones. Ah, interesante. ¿Usted a veces cuestiona las acciones de su Adán? Solo medítelo ahí. No se dé color. ¿A veces cuestionan? Mire, esto es un tema difícil, escabroso, pero necesario. Porque Dios anhela que realmente las familias caminen en su orden. Eva, aunque no podemos estar totalmente seguros cuáles fueron las razones, de hecho, en algún momento se escapó, empezó a caminar sola. Y cada vez que una mujer camina sola, siempre va a haber un ataque de la serpiente. ¿Están de acuerdo? Ahora, no es en la vida práctica, en la vida familiar, en la vida de todos los días, que el esposo le diga, mira, ya no quiero nada contigo. Aunque a veces sí pasa eso, ¿verdad? En los hogares. Pero no es para que sea así tan fuerte, sino que sencillamente algo se está rompiendo en la comunión. Fíjese que este círculo que yo dibujé aquí, traté de graficar una unidad, pero algo empezó a pasar ahí, ¿verdad? Se fracturó la unidad. Cuando se fractura la comunicación, cuando se fractura la unidad, la mujer empieza a caminar sola. Y eso trajo consecuencias bien fuertes. La salida del huerto. ¿Qué significaba el huerto para ellos? Protección, comodidad,
Fíjese que ellos estaban desnudos, no necesitaban ropa. Ahí no se necesitaban telas, hermana Sandrita. Ahí hubiera quebrado el negocio de las telas porque nadie usaba telas. Ahí quebraban los doctores porque no se enfermaban. Había salud divina. Había comida en abundancia, agua en abundancia. Ese sí era el área de la eterna primavera, porque había un como termostato en esa burbuja. Y el salir de cobertura. De alguna manera, Eva empezó a platicar. Fíjese que es un pensamiento que yo se lo voy a trasladar, usted medítelo. ¿No se sentiría celosa de que Dios le hablaba a Adán? Ya ella no. Aunque claro, la Biblia no es específica en decir que no le hablaba. Nosotros asumimos porque al que le pide cuentas es a él. Pero ese pensamiento en voz alta, ¿no será que quiso hablar? Porque mire, el serpiente era un serafín, seraf, un ser brillante, un ser de luz. ¿Perdón? Tenía acceso a esta área porque ese ser primero fue de Dios, porque todo lo que ha sido creado salió de la mano de Dios, pero ese ser en algún momento cayó. Es más, es probable que en la gran cantidad de tiempo que estuvieron acá, ese ser llegaba a visitarlos de parte de Dios, hasta que cayó y no pudieron discernir, porque ojo, el varón debe de discernir. Usted, hermano amado, como cabeza de casa, ¿discierne las amistades de sus hijos cuando llegan a la casa? ¿O lo deja en manos de su esposa? Ay, mira cómo salís tú. Es la manera más olímpica de salir. Pero usted se ha sentado a hablar con los jóvenes que pretenden a su hija. ¿Le ha platicado para saber quién es? ¿Cómo es? ¿Qué intenciones tiene? Porque Adán probablemente no se dio cuenta cuando ese ser cambió de bando. Y de repente Eva dijo, bueno, si Dios no me habla este. ¿Usted se ha dado cuenta que en los matrimonios, en las familias, a veces hay competencia entre los cónyuges? Competencia. Si los dos trabajan, ¿quién gana más? ¿Sí? ¿Sucede eso a veces? ¿Quién sabe más? ¿Han jugado a nivel de familia algún tipo de juego? ¿Se ha dado cuenta que a veces a uno de los dos o a los dos no les gusta perder? Yadi no le gusta jugar conmigo. Es que tú siempre querés ganar, ¿ves? ¿Verdad, Yadi? No la dejo ganar, ¿ves? Y hasta en eso hay que ser sabio usted. Hay que dejarlas ganar. No, muchas veces nos gana. Sí, yo recuerdo que el juego de memoria, quien nos gana a nosotros es Ana Ruth. Y ahí, aunque yo haga todo lo que pueda, me gana. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, ¿verdad? Pero qué interesante es ver que Eva, algo le pasó en su corazón. Qué importante, hermanos amados, como cabezas de hogar, es que usted se dé cuenta cuando algo le está pasando en el corazón a su esposa. Reconozca los síntomas. ¿Sí? Hay que reconocer los síntomas. Adán no supo reconocer los síntomas. ¿Saben por qué este país y cualquier país tiene problemas con los gobiernos? Porque los gobiernos no saben reconocer los síntomas del enojo y la molestia de los pueblos. Ayer, 1 de mayo, la gente salió a protestar en todo el mundo por todo lo que le molesta. ¿No es cierto? Y ahí salen con sus pancartas.
Aprenda a que la esposa, aunque no haga su pancarta, la tiene y quiere hacer huelga. Cuando usted llega y no hay comida, esa es huelga. Está cansada, pero lo que le está diciendo es: llévame a comer. No seas codo. ¿Sí? Hay maneras de poder establecer qué es lo que está pasando en el corazón. Significó salir del huerto. Hay familias que hace rato salieron del huerto. ¿Usted cree que el plan de Dios para las familias cristianas es que sea un huerto? A mí no se me olvida, y se lo vuelvo a repetir, creo que se lo he dicho en una o dos o tres ocasiones aquí, pero para mí fue muy importante observar al doctor Ríos no solo en lo que predicaba, sino en lo que vivía, y especialmente en lo que vivía con su familia, y tuve la oportunidad de estar cerca. Y recuerdo que cuando se casó Otito, el hijo mayor que viene con nosotros, una de las cosas que el doctor le dijo fue que se recordara que Adán en el huerto era jardinero. Y un jardinero cuida. ¿Cuál es el trabajo de un jardinero? ¿Usted para qué contrata un jardinero? Para que le deje la gramita, si tiene grama en su casa, así bien parejita, bien bonita, los rosales sin hojas secas, que sepa dónde podar, pero que todo lo haga. Yo creo, las rosas son delicadas, ¿verdad? Los rosales son delicados, ¿sí? Y hacen trasplantes de rosales y todo lo hacen muy bonito. Son diestros, son especiales para tratar las flores, para regarlas. Dicen que los jardineros aquellos que tienen la mano caliente, echan a perder todas las flores y siembran y todo se les arruina. Y a veces nosotros parecemos jardineros con manos calientes, usted. Echamos a perder todo lo que tocamos. Entonces, el matrimonio es ser jardinero de Dios. Adán fue puesto para ser jardinero. Y acuérdese que fue jardinero antes de tener esposa. Entonces uno tiene que aprender a ser jardinero, a cuidar del huerto, a cuidar del jardín. Porque si sales del huerto, el matrimonio se te vuelve cuesta arriba. Y muchas parejas cristianas, yo tengo que hablar bien claro, están unidas porque no les queda otra. Por los hijos, por el que dirán, porque soy evangélico, por aquí y por allá. Y qué feo es estar unido con alguien con el que ya no te llevas. Entonces, note que la consecuencia, la responsabilidad es de Adán. Usted puede notar nuevamente por qué el doctor Ríos decía y los hombres se enojaban. Yo lo tengo que repetir, aunque usted se enoje, que el 99.9 de los problemas del hogar es culpa de nosotros los varones, aunque no haya ni un amén. Nunca he encontrado amenes a esa frase. Y tal vez usted no la cree, pero medítela. Yo lo invito solo a que la medite. Tal vez la ha oído 1, 2, 3, 4, 5, yo no sé cuántas veces. Pero si Dios puso de cabeza al hombre, ¿usted cree que no lo equipó? ¿Usted cree que no está equipado? ¿Sabe cuál es el problema? Que todo el trabajo en contra de nuestro equipamiento ha sido quizá en nosotros como varones, aún antes de nacer. Porque fíjese, hermano amado, que los ancestros que traemos cada uno de nosotros nos pueden capacitar bien o nos pueden capacitar mal. Si nuestros abuelos fueron malos gobernadores de su casa, si nuestros papás fueron malos gobernadores de su casa, yo le aseguro que nosotros traemos un contrapeso al equipamiento que ella nos dio. Sin embargo, el equipamiento de Dios está intacto, aunque pueda estar guardado. No sé si Adán tenía el equipamiento, pero si Adán que salió totalmente perfecto de las manos de Dios, ninguno de nosotros, después de Adán, después de la caída, pudo salir totalmente perfecto de las manos de Dios. Había una atrofia ahí, hay una atrofia ahí. Entonces Dios anhela transformarnos a nosotros, trabajarnos a nosotros, porque usted se ha dado cuenta que a veces
ejercer autoridad en casa no es fácil y tiene que ver con los caracteres. ¿Usted se da cuenta que hay hombres tranquilos? Una paz de Dios. Y se casan con mujeres que tienen carácter, que tienen... Es llamativo cómo se forman las familias, ¿verdad? Fíjese que hay hijos que crecieron con una madre que gobernaba la casa, que estaba en matriarcado ese hogar, que se hacía lo que la mamá decía, ya sea porque el papá no estaba, porque muchos de los matriarcados en realidad son forzados. En estos países latinos usted sabe que la mayoría o una buena parte de nuestra sociedad está conformada por mujeres solteras, madres solteras o madres abandonadas. ¿Y qué le queda a esa mujer? Trabajar duro, pero tiene que mandar. O a veces los esposos no están en casa y tienen que tomar las decisiones. No le voy a hacer esta pregunta, pero solo medítela. ¿Quién tuvo una mamá mandona? Cuando uno de varón tuvo una mamá mandona, uno hace pactos. Y el pacto que ese niño, ese joven hace es: no me voy a casar con una mujer mandona. Y ese pacto es porque no ha perdonado a su mamá mandona. Y si la mamá todavía está en la tierra, todavía lo sigue mandando. Se casa busca a la mujer más tranquila, más alejada de mandar, aunque acuérdese que cuando todo el mundo anda de novio, esconde las uñas. ¿Aló? Se esconden las uñas. Entonces, cuando se casa con esa persona que es lo más opuesto a su mamá, porque mamá mandona, ese hombre es el responsable de que a través de los años esa mansa paloma se convierta en gavilán. ¿Por qué? Porque no perdonó a su mamá. Y la manera de actuar de ese hombre constantemente va a hacer que ella reaccione mal. Y de mansa paloma se convierte en una fiera. Lo que odió en su mamá, porque no lo perdonó, lo reprodujo él en su esposa. Lo importante de cortar ancestros, lo importante de perdonar, lo importante de poder uno entrar en una administración que lo libere a uno de ese tipo de situaciones. ¿Me entiende? Pero, ¿será que ejercer autoridad, liderazgo y todo lo que ustedes ponen aquí, se necesita siempre un hombre así recio, fornido como yo? Bueno, es para que usted despierte un poco, ¿verdad? Así un hombre con voz ronca y que zapatee y que aquí hable fuerte. ¿Se necesita eso para ejercer autoridad? ¿Verdad que no? Yo no creo que el Señor Jesús realmente les haya metido unas buenas gritadas a sus discípulos, como decimos nosotros en Buen Chapín. ¿Pero ejerció autoridad Cristo sobre ellos? Sí. Pero muchas veces en la práctica familiar, los hijos miran que cuando el esposo es tranquilo y la esposa no es tan tranquila, la mentalidad de los hijos es: quien manda aquí es my mother, ¿sí? Mi mamá. Y es una idea equivocada. Entonces, necesitamos ser cuidadosos para que incluso las diferentes personalidades, si usted se casó con un hombre tranquilo, aprenda a darle su lugar. Si los hijos llegan con usted: mamá, ¿me das permiso? Pregúntale a tu papá. Cosas tan sencillas como esas. ¿Por qué? Porque se necesita establecer los principios. Adán, por no gobernar bien, le significó la salida del huerto
entró el pecado a toda la humanidad, pero lo más terrible es que fuera del huerto. Porque hemos visto a Adán y nos hicimos la pregunta si gobernó bien dentro del huerto. ¿Cómo gobernó fuera del huerto si ya había pecado? Ya estaba muerto espiritualmente, igual que Eva. Tenía que haberle sido más difícil. ¿Cómo educaría a Caín? Que Caín odió a su hermano al punto de matarlo. ¿Usted se imagina la catástrofe que significa en una familia que un hermano mate a otro? Eso es una catástrofe. Casi siempre la vemos en términos teológicos. Y por eso pasamos de largo, pero hagámoslo práctico. Era una familia, la primera familia, por lo menos de la línea de Dios. Que sabemos que habían razas paralelas, pero no es el tema. Pero, ¿cuántos años pasó? Porque yo quiero que usted entienda que Caín y Abel nacieron fuera del huerto. La decisión, el no gobernar bien, sin lo que trajo como consecuencia es que los hijos no nacieron en el huerto, nacieron afuera del huerto. Ya no tenían la misma comunión con Dios. Sin embargo, lo que la Biblia deja ver en los contextos es que de alguna forma Dios les tuvo que haber trasladado cuáles eran las ofrendas que a él le agradaban. La entendió y la obedeció Abel y no la obedeció Caín. Y Caín se nota que era un hombre rebelde. Ahora, hermanos amados, ¿se topa uno en su familia con hijos rebeldes? Llegan etapas en la vida del hijo tan bonitos que son chiquitos, ¿verdad? Uno quisiera que se quedaran ahí. Yo estoy estudiando cómo hacer bonsái con los hijos. Porque se quedan chiquitos los arbolitos, ¿verdad? Ya no crecen, no se puede hacer bonsái, ¿verdad? Y la cosa está que les quitan un montón de ramas. Imagínense que uno les quitara las ramas. Es solo una broma. Pero chiquitos, qué bonitos, ¿verdad? Pero entran en etapas de rebeldía. Ahora, la Biblia no nos abre mucho acerca de cómo gobernó Adán fuera del huerto, pero lo cierto es que seguramente hubo un mal gobierno. Si hubo mal gobierno dentro del huerto donde él sale, está sin pecado, llevaba más las de perder afuera. Y la consecuencia de ese mal gobierno significó tragedia en la casa. ¿Sabe usted que las familias enlutadas de nuestro país, sean cristianos o no sean cristianos, si uno tuviera la oportunidad de expulgar y de profundizar, se daría cuenta que las raíces generalmente están en las malas decisiones de las familias? ¿Por qué un hijo se mete en narcotráfico? ¿Por qué un hijo se mete en las maras? ¿Por qué un hijo hace diferente? Porque usted sabe que en este país hay bandas de jóvenes, de familias de mucho dinero, con armas y buenos carros, que andan haciendo apuestas para matar a la gente que les bocina. ¿Por qué? Las raíces están en la familia, hermanos. Ya le conté, ¿verdad?, que quiero trasladar un tema que se llame fabricando delincuentes. Y otro, fabricando hijos de Dios, ¿verdad? Porque hay que poner las contrapartes. Pero nosotros podemos fabricar delincuentes. Alguien dijo que gobernar es ponerles límites. Y nota usted que ahí en Timoteo dice, y que tenga a sus hijos en sujeción. Y qué difícil es a veces tener a los hijos en sujeción. Porque ¿a qué hijo en estos tiempos le gusta la sujeción? Así seamos sinceros. Patojos que están aquí, ¿les gusta a ustedes sujetarse a los padres? No me digan lo que yo quiero oír. No es fácil. No es fácil. Los hijos quieren muchas libertades. Mire, una de las cosas, y yo vuelvo al punto, porque esto es aquí para mí muy importante. A veces estas cosas que yo digo pueden ser de vida o muerte. Así las percibo, a veces las siento así. Fíjese que
a veces los hijos comparan las libertades que les dan las familias inconversas. ¿Cierto o no? ¿A cuántos de ustedes les dicen los hijos? Es que a mis compañeros sí les dan carro. A mis compañeros sí les dejan tener novio. A mis compañeros sí los dejan llegar a las 12, 1 de la mañana. ¿Ha oído cosas de ese tipo? A mis compañeros sí. ¿Lo ha oído? Ahora, yo me pongo en los zapatos de los jóvenes. Ellos quieren libertad. El problema es cuántas veces nosotros necesitamos saber que la libertad es peligrosa. ¿Sabe usted que la libertad se tiene que administrar? ¿O no? Tenemos que madurar para administrar la libertad. Yo conozco un Dios que dice, por cierto, lo traslada el apóstol Pablo, yo estoy seguro, dice Dios, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré someter de ninguna cosa. Ahora, yo siempre he pensado que ese verso es para gente madura, para gente que sabe discernir, para gente que no se va a someter a las cosas que lo pueden dañar. Entonces, se espera que los padres podamos aprender a establecer límites a nuestros hijos. No es fácil. Miren, jovencitos que están aquí. Para nosotros los padres no es fácil ponerles límites. Y para ustedes tampoco les es fácil que se los pongan. Pero una cosa deben estar bien seguros los jóvenes que están aquí, de los límites que ponen sus padres, o que ponemos como padres. Lo hacemos porque los amamos. No los queremos destruir. Quítense de una vez la idea que los limitamos en el pensamiento para ustedes, que los sienten que se ahogan porque no hacen lo que hacen los inconversos o lo que lo hacen sus compañeros cristianos. Es que, mire, por eso ahora yo sospecho que los colegios cristianos pueden ser una gran trampa, porque en los colegios cristianos actuales lo que hay es un ambiente gris, ni blanco ni negro, es gris. Entonces en ese ambiente gris, los patojos ahora cuando se gradúan en colegios cristianos quieren bailar. Y lo más tremendo es que las autoridades de ciertas congregaciones dicen, ay sí, sí son jóvenes los patojos. Hermano Sergio, deme la dirección de esa iglesia porque ahí sí voy a ir. Una iglesia que nos deje bailar. Como usted sabe que en estos tiempos hay de todo, pero lo que nos mueve a los padres a ejercer autoridad, ojo, estoy diciendo los padres. ¿Qué pasa, hermano Sergio, cuando no hay un papá? Entonces está la mamá. Y yo te quiero recordar que cuando no está papá, está mamá. Yo siempre les he dicho a todas las hermanas que en algún momento debo aconsejar, ustedes no pueden ser papá y mamá. Eso no es cierto. Eso es poner una carga, porque una mujer no puede ser hombre. Es mamá y va a funcionar como mamá y Dios le va a dar la gracia para establecer autoridad cuando no está papá. Pero lo lindo, gloria a Dios, lo lindo cuando estamos en congregación es que aquella hermana que tiene problemas, para poder ayudar a sus hijos, especialmente varones, puede contar con el apoyo de personas maduras, ministros maduros, discipuladores maduros, que le puedan ayudar en lo que es la dirección, en lo que es la orientación, lo que es la guianza, porque no es fácil. Pero note usted, la tragedia llegó a la primera familia. ¿A qué hora empezamos? Bueno, yo traía a Adán, traía a Noé, traía a Jacob, traía a Abraham, pero lo que estoy viendo es que como que vale la pena que sigamos el próximo sábado viendo a los demás personajes. O amanezcamos hoy, ¿verdad, Axel? Pero fíjese que, deme
15 minutos o 10 minutos para ver a otro personaje. Así avanzamos un poco. Noé, capítulo 9 de Génesis, verso 20. La pregunta es, ¿gobernó bien su casa Noé? Sí. Bueno. ¿Por qué no lo lees así? Queda grabado, por favor. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Es primera? ¿Primera Timoteo? 2:14. Déjeme buscarlo rápidamente porque quiero ver algunas otras versiones. Hay una, me parece que la versión Las Américas dice que fue seducida en sus sentidos espirituales. Déjeme ver rápidamente aquí lo que es la versión Las Américas. Ok. Dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Yo no sé si es una llamada que tiene la versión Las Américas. ¿Alguien tiene una versión Las Américas? ¿Sí? ¿Tiene una llamada ese verso? ¿No? Porque yo recuerdo haber visto que fue engañada en sus sentidos, en alguna nota de alguna Biblia. Muy bien, pero ese era un verso que lo teníamos nosotros ahí pendiente, ¿verdad? Volvemos entonces a lo que estábamos viendo de Noé. Gracias por el verso. 1 Timoteo, los que están apuntando, 2:14. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir rápido acá. Dice, yo quisiera que fueran a 9:20. Vamos a ver tal vez el punto donde Noé dejó de gobernar bien. Tal vez pasaron muchos años. De hecho, la construcción del arca muestra su buen gobierno. Y eso me hace pensar que no es cómo empecemos, sino cómo vamos y cómo vamos a terminar. ¿Sí? Dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra ya después del diluvio, y planté una viña. Génesis 9:20, 21. Un día se necesita para equivocarse. Varones, un día es suficiente para cambiar de ruta y llevar al fracaso a la familia. Un día, una decisión. Dice, un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Los detalles ustedes los conocen. 2 de sus hijos, los mayores, se pusieron un manto, fueron de espaldas hacia él para cubrir su desnudez, pero primero Cam, me parece que el menor, usted lo investiga, no lo hizo así. O el segundo, me parece, creo que lo habíamos visto la vez pasada. Muy bien, usted ve ahí si fue el segundo. Lo tremendo de esto es que otra vez vemos una familia. Yo quisiera que ustedes se abstrajeran de todo lo demás que han oído de los personajes y que lo aplicáramos a la familia. Veámoslas como familias normales, ¿sí? Y apliquémoslo a nuestras familias, porque eso es lo importante de la Biblia. Fíjese que el no gobernar bien en ese punto, en ese día, trajo como consecuencia descubrir lo que había en el corazón de Cam y descubrir lo que había en el corazón de los otros hijos. Pero lo cierto es que la falta de gobernar en ese momento trajo como consecuencia la maldición sobre la generación de Cam, porque maldijeron a Canaán. Siervo de siervo serás, y se cumplió. Y lo más tremendo es que todavía se está cumpliendo. Un día Noé plantó la tierra, sembró una viña y se embriagó. Una de las cosas que se necesitan para gobernar es abstenerse de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que hay un peligro en el poder. El hombre se corrompe por el poder, ¿sí?
Cuando tú llegas a un puesto alto de gobierno, ¿te has dado cuenta que la mayoría se corrompen? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría se corrompen? Porque hay un peligro en eso. En la naturaleza humana, como que el poder le hace daño. Entonces, vemos nosotros que después de la gran victoria y de la gran experiencia y la gran epopeya que vivió Noé, no se esperaba que terminara la cosa así, ¿verdad? Ahora, ¿quién se descuidó primero? El padre. Probablemente Cam le iba a pasar o iba a salir lo que traía en su corazón en otra circunstancia, pero lo triste es que fue el padre el que sembró y el que se emborrachó, hizo mal uso de algo que podía haber sido bueno y trajo como consecuencia maldición sobre su familia, porque Cam nunca dejó de ser hijo de Noé. Entonces, hermanos, cuando yo les digo que hay que abstenerse de muchas cosas, es porque cuando uno gobierna o debe gobernar bien, como que hay cosas en las que el varón se debe de sacrificar. Y eso es lo complicado. Porque si gobernar bien significa guianza, significa liderazgo, significa provisión. Fíjese que en este aspecto, fíjese que es bien complicado porque a veces el varón se tiene que sacrificar en lo que le gusta, en beneficio de sus hijos y en beneficio de la esposa. Y eso se vuelve bien difícil, porque ¿quién es el que trabaja generalmente? El varón, aunque vivimos una época en la que trabaja el hombre y trabaja la mujer. Pero muchas veces todavía sigue, en muchos casos, ganando más el varón. En muchos casos, en otros no. Y eso genera competencia, como se lo dije. Eso genera dificultades, eso genera problemas, porque quien más lleva la casa quiere mandar. Qué difícil es ganar 15,000 quetzales, una mujer, y que su esposo gane 5, y juntarlo. ¿Y quién decide cómo usarlo? ¿Quién cree usted que en la práctica quiere decidir cómo usarlo? El varón, ¿verdad? Pero la mujer que gana los 15,000 va a llegar un momento en el que si el varón toma malas decisiones le va a decir, mira, disculpa, pero mi dinero es mi dinero. Y ahí se rompe ya la unidad. Noé vivió en un ambiente donde probablemente no había reglas tan establecidas como las que se dieron en la ley de Moisés. Y tal vez alguien hubiera podido decir, bueno, es que se tomó sus copitas, ¿verdad? Pero nota que cuando un hombre hace cosas que cree que son buenas para él, ¿afecta a la familia? Hay varones, y ya con esto voy terminando, que endeudan a la familia por comprarse un buen carro. Y a veces no hay ni casa propia. Esa es una mala decisión. ¿Sí o no? Ay de la esposa si dice que no compra su carro. Y eso puede traer, fíjese que las deudas a la larga son maldición. Las deudas traen problemas, traen esclavitud. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Note que estos temas van dirigidos a los varones, pero que también tiene como consecuencia que las mujeres, las esposas, mediten. Uno de los deseos que yo anhelo, o que yo tengo con estos temas, es que ustedes hablen. Se vayan a tomar un cafecito a McDonald's o a Pizza Hut. No me da una comisión, no tenga pena. O en casa, cuando ya los hijos se durmieron. Mira, mi hijo, te preparé tu chocolatito. Platiquemos de lo que está hablando el hermano Sergio. ¿Qué cosas son las que estamos viendo que no estamos manejando bien? Porque la pregunta que va a estar circulando estos sábados es,
¿quién gobierna la casa? ¿Quién la debe de gobernar? ¿Qué significa gobernar? Que los hijos sepan a quién hay que pedir permiso. Por supuesto, cuando esté el esposo. Que la esposa se dé cuenta que el esposo probablemente, si no está ejerciendo liderazgo, que ella lo ayude a ejercer el liderazgo. Yo termino diciendo esto. Yo conozco muchas mujeres, hijas de Dios, muy especiales en el Señor, que se vieron obligadas a tomar el liderazgo, porque sus esposos no lo toman. A esas mujeres yo les digo, oren para que el Señor despierte a sus esposos. Porque mientras sus esposos no despierten, hay problemas en el camino. Acuérdese, un mal gobierno siempre va a traer consecuencias dentro de la familia y fuera de la familia. Pongámonos de pie. Los que ya estamos de pie, pues ya estamos acá.